Bien, el día de hoy vamos a trabajar el análisis e interpretación de resultados. Lo primero que vamos a hacer es una recapitulación de los procesos que debemos llevar a cabo para plantear la situación de evaluación a los estudiantes. Entonces, se les había recomendado que trabajen con dos situaciones de evaluación y por cada una de ellas trabajar con dos competencias, ¿no? En este caso, vamos a ver la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y resuelve problemas de cantidad. Entonces, una vez identificadas las competencias, se debe determinar cuál es el nivel de exigencia propuesto. Y aquí tenemos en los dos casos de estas dos competencias que hemos extraído el nivel de exigencia de los estándares de estas competencias para el ciclo sexto de la educación básica regular. Entonces, esto ustedes lo pueden ver en el currículo de la educación básica regular, ¿no? Como ustedes pueden observar, se está trabajando con colores para identificar cada una de las cuatro capacidades por las competencias. Aquí tenemos lo que vendrían a ser los propósitos de aprendizaje, donde ustedes pueden ver la competencia, las capacidades y los desempeños. La primera tiene que ver con gestión de datos e incertidumbre y la segunda con resuelve problemas de cantidad. Bueno, la situación significativa tiene que ver con un cuestionario que se ha aplicado a 231 estudiantes de una institución de formación docente acerca de las condiciones de salud necesarias para afrontar lo que podría ser un contagio del COVID-19 en esta situación que vivimos pues de cuarentena, ¿no? Este cuestionario está en base a una presentación que les he enviado que dice sanos en casa. Es de la OMS, por lo tanto es una información de primera mano, es una información oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y a continuación se muestran los resultados obtenidos de forma general con los 231 estudiantes. También tenemos muestras, por ejemplo, de las alumnas de educación inicial, que son 33, de los 99 estudiantes de educación primaria. Y luego viene este caso, ¿no? De que un estudiante de estadística ha extraído una muestra de solamente 21 puntajes. Y en función a eso, también ha sacado sus estadísticas. Miren, ahí están los 21 puntajes. Y lo que se le va a pedir al estudiante es que en primer lugar elabore una tabla de distribución de frecuencias, elabore un gráfico de barras y dos conclusiones. También el estudiante va a tener que hallar las medidas de tendencia central, esto para datos no agrupados. Es muy importante que se vea eso porque esta actividad ha sido planteada para primer año de secundaria. Y finalmente, elaborar las conclusiones de los resultados. Entonces, como ustedes se darán cuenta, tenemos los datos de la población total y de 3 muestras. Entonces, aquí viene el trabajo ya de identificación de las evidencias. Las evidencias que se le piden a los estudiantes son una tabla de frecuencias, un gráfico de barras y un cuestionario. Bueno, aparte de eso, pues están las medidas de tendencia central, que va a ser importante, pero que no se considera como evidencias. Vamos a ver en cuanto a las tablas de frecuencia, lo que se le estaría pidiendo al estudiante, ¿no? En primer lugar,
que registre información en tablas de datos agrupados y represente su comportamiento en tablas de frecuencia. También se le pide al alumno que exprese su comprensión entre las operaciones con números enteros y racionales, que represente relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, y finalmente, que esté en condiciones de seleccionar, emplear y combinar recursos, estrategias, procedimientos y propiedades de las operaciones y de los números para estimar o calcular con enteros y racionales. Entonces, miren, aquí está la solución, ¿no? Cómo es que la tabla de frecuencias lo va a tener que llenar el estudiante. En este caso, como son alumnos de primero, los puntajes, los intervalos se le dan ya. También se le da la situación. Y luego, lo que sí van a hacer es llenar las tres columnas, ¿no? De la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa expresada en forma porcentual y de la frecuencia acumulada. Por ejemplo, un primer momento ustedes ven aquí este caso, ¿no? De que en cuanto a la frecuencia relativa no da el 100%. Y esto tiene que ver con los redondeos que se han hecho. Entonces es un momento, por ejemplo, en que se puede un poco dialogar al respecto, ¿no? Y también pedir al estudiante de que nos dé a conocer esta situación, ¿no? Cómo es que no se llega al 100%, cómo es que de repente se pierde información llevando a cabo este trabajo de redondeo. Y también se puede plantear una solución, ¿no? ¿Qué tal si lo redondeamos a 3 cifras decimales? De repente ahí sí nos da el 100%. Entonces, la idea es interactuar con los estudiantes permanentemente, ¿no? La siguiente evidencia es el gráfico de barras. En el gráfico de barras, lo que le vamos a pedir es que represente el comportamiento de la variable en un gráfico de barras y también que plantee y contraste conclusiones sobre las características de la población. Entonces aquí tienen el gráfico de barras a los que debe llegar el estudiante y un modelo de lo que podrían ser las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los encuestados se encuentran en una condición regular para enfrentar el contagio del coronavirus. Otra conclusión, casi la mitad de los entrevistados se encuentran en pésimas y malas condiciones para enfrentar el contagio. Las conclusiones deben ser relevantes, ¿no? En este caso estamos viendo frente a un contagio, de acuerdo a estas recomendaciones que da la OMS, lo que podemos ver si realmente los estudiantes de esta institución de formación docente están en condiciones de, después de haber sido contagiados, de salir airosos de esta enfermedad, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos que nosotros evaluar estas conclusiones de los estudiantes, indicando que como son de primer grado, su lenguaje no va a ser tan formal, ¿no? Ahora vamos a ver el tercer elemento, la tercera evidencia, que está constituido por matrices de medias. Vamos a ver con qué criterios se va a evaluar, qué se le va a pedir al estudiante. En primer lugar, que el estudiante exprese su comprensión de las operaciones con números racionales y que use esta comprensión para interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático. Que represente relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales empleando lenguaje matemático. También que sea capaz de seleccionar, emplear y combinar recursos, estrategias, procedimientos y propiedades de las operaciones y de los números para estimar o calcular con números racionales. Finalmente, que plantee afirmaciones sobre los números racionales, sus propiedades y relaciones y las justifique mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones. También que esté en condiciones de identificar errores o vacíos en las argumentaciones propias o de otros
y las pueda corregir. Entonces aquí tenemos la primera matriz. Ustedes acá lo tienen llena ya, pero al estudiante se le va a dar el formato para que él haga las operaciones. Entonces solamente se les va a dar la suma total. Como ustedes se darán cuenta, arriba tienen la cantidad de el tamaño de la población y de las muestras, y el alumno va a hacer el cálculo de la media. Como ustedes se darán cuenta, en el primer caso todos son decimales periódicos puros, ¿no? Pero en el primer caso son 6 cifras las que forman parte del periodo. En el segundo 2, en el tercero 1, y en el cuarto también tenemos 6 cifras que forman parte del periodo. Ahora ya depende de ustedes, porque podrían ustedes pedirle al estudiante que utilice las aplicaciones de la calculadora, ¿no? Porque aquí lo que nos importa es el entendimiento del estudiante, más que la habilidad para operar. Por ejemplo, el 9.666 va a ser fácil, ¿no? Igual el 8484. Pero en los otros casos le puede ser un poco difícil. Entonces, podrían pedirle al alumno que se auxilie pues de una aplicación o de una calculadora. Luego viene este otro paso importante, que es que aproxime a centésimas, y el siguiente, que convierta a fracción impropia. Esta es la primera matriz. La segunda matriz tiene que ver con una operación que va a hacer el estudiante. Va a restar a la media de la población las medias de las muestras. ¿Para qué? Para que él se dé cuenta cuál es la muestra que se acerca más a la media de la población. Luego, él tiene que trabajar algunas conclusiones. Por ejemplo, este es algo que él podría enunciarlo. La diferencia entre los valores de la media de la población y la muestra no se ve afectada por el tamaño de esta. Esa es una conclusión que está obteniendo. Y también otra conclusión podría estar relacionada con el trabajo de los decimales periódicos puros, por ejemplo. Bien, la última evidencia es en un cuestionario. Y ustedes aquí van a tener los criterios y las preguntas que están en el cuestionario. Estas preguntas yo les sugiero que lo hagan con un formulario de Google para que el alumno pueda explayarse. Entonces ahí pondrán la condición, porque hay una que es respuesta corta. En este caso tendría que ser una respuesta un poco amplia. Pero lo interesante es que ustedes van a tener en una tabla Excel las diferentes respuestas. Ahora, ustedes acá se les ha planteado 8, pero pueden variar, pueden ser solamente 4 de repente. Va a depender de lo que ustedes hayan podido determinar que esté en condiciones el alumno de dar una respuesta, ¿no? En la mayoría de los casos a estas preguntas se le pide que fundamente su respuesta. Porque si ustedes ven los criterios, por ejemplo, ahí tenemos, identifica la población de estudio, plantea afirmaciones sobre las propiedades de los números y de las operaciones, plantea afirmaciones, las justifica usando la información obtenida y sus conocimientos estadísticos. Entonces, miren, en función de esto, nosotros podemos jugar un poquito con el número de preguntas, pero lo importante sí es que traten de evaluar en el alumno esta capacidad que tiene que ver con el de fundamentar, argumentar su posición, elaborar enunciados, por ejemplo. Que esto muy poco se puede hacer en una forma presencial, porque pues se iría toda la clase, ¿no? Si vamos a creer que cada alumno nos dé su respuesta. Al mismo tiempo, esto también les va a permitir ver a los alumnos que se copian unos de otros, ¿no?
porque ustedes lo van a tener en una matriz y van a poder detectar fácilmente aquellas respuestas que son muy parecidas. Esta matriz que ven en lo que se refiere al consolidado de los resultados, la hemos adaptado de un planteamiento que se encuentra en el fascículo de matemática. En lo que se plantea, por ejemplo, que lo evaluemos al estudiante en función de los criterios. Entonces, en este caso, asumiendo que tenemos 3 criterios en la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre y 4 criterios en resolver problemas de cantidad, nosotros vamos a identificar cómo está el estudiante, ¿no? Aquí se tendría que poner una X, ¿no? Para decir en qué situación está el estudiante y en esta última columna poner los hechos que validan esta percepción que tenemos sobre la situación en que está el estudiante. A mí me parece que más fácil hubiera sido que trabajáramos, por ejemplo, ABC, ¿no? Donde ya en los criterios simplemente pongamos ABC de acuerdo a como corresponda, ¿no? Pero no se olviden que esto sería por estudiante, ¿ya? Una ficha así por cada estudiante. Bien, llevé el curso de evaluación diagnóstica del ministerio y ahí vemos que hay este planteamiento acerca del análisis e interpretación de resultados de evaluación al inicio del año escolar. Este análisis se compone de 3 pasos. En el primer paso se lleva a cabo el análisis e interpretación de los resultados. En el segundo paso, la elaboración de conclusiones. Y en el tercer paso, la toma de decisiones pedagógicas. Ustedes se van a dar cuenta que en todos los casos lo que vamos a trabajar fundamentalmente es las condiciones de aprendizaje y la identificación de desarrollo personal. Y nosotros vemos en el caso del paso 1, el análisis se va a hacer en relación a las condiciones de aprendizaje y la identificación del desarrollo personal. Las conclusiones a las que vamos a llegar también van a estar sobre estos 2 aspectos. Y finalmente, las decisiones a tomar van a estar basados en estas conclusiones a las que hemos arribado, siempre de estos 2 aspectos, ¿no? Condiciones de aprendizaje y la identificación del desarrollo personal de los estudiantes. Otra propuesta es este mapa de calor. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que identificamos con colores la situación de los estudiantes. Por ejemplo, Juan Pérez Sosa, en el criterio 1, tiene que se encuentra en el nivel en proceso. Y los otros 3 criterios, 2, 3 y 4, está en logrado. Por ejemplo, Jorge Soto Fernández, los criterios 1, 2 y 3 está en inicio y el criterio 4 está en proceso. Entonces, ustedes, la idea es que teniendo este mapa de calor, puedan tener una idea de cómo está el salón. Imagínense que la mayor parte esté rojo. Sería terrible, ¿no? Que la mayoría estén en inicio, en los diferentes criterios. También nosotros podemos hacer pues nuestro clásico gráfico de barras, ¿no? Aquí vemos que la mayoría está en nivel en proceso, miren. Y luego tenemos lo que vendría a ser el análisis e interpretación de los resultados. Acá tienen un ejemplo de cómo lo podríamos redactar, ¿no? Estos 2 párrafos que ustedes ven tiene que ver con un trabajo que el docente ha hecho, entrevistándose con los padres, conversando con los estudiantes, ¿no? Y entonces se llega más o menos a estas conclusiones, dice. En relación a las condiciones del aprendizaje, el 30% de los estudiantes accede
al servicio educativo empleando la radio, 50% accede al servicio educativo empleando la televisión, 20% de los estudiantes accede al servicio educativo empleando Internet y el 86% de los estudiantes tienen acceso a celulares inteligentes y reciben la retroalimentación vía WhatsApp. Por eso se infiere que los estudiantes aprenden de manera independiente. No cuentan con el apoyo de sus familiares ya que estos trabajan. En relación a la identificación del desarrollo personal de los estudiantes, el 40% evidencia una actitud desfavorable frente al área y el 60% sí evidencia una actitud favorable frente al área, ya que los estudiantes manifestaron que se sienten preocupados porque solo se están abordando 2 competencias. Asimismo, dieron a conocer que se sienten desmotivados y aislados porque extrañan la interacción con sus compañeros. Continuando con el análisis e interpretación de resultados, aquí vemos en la matriz, en la columna de aspectos, vamos a poner el nivel de desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad. También tiene que ir la otra competencia que es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y aquí ven los resultados cuantitativos de la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, acá se muestra que 23% se encuentra en el nivel inicio, 64% se encuentra en el nivel de desarrollo, denominada en proceso, y el 13% se encuentra en el nivel logrado. En cuanto a los resultados cualitativos, ¿qué podemos decir? Los estudiantes evidencian fortalezas en expresar su comprensión de la relación entre las operaciones con números racionales y las usa para interpretar enunciados. Sin embargo, evidencian deficiencia con respecto al planteamiento de afirmaciones y las justificaciones mediante sus conocimientos de las operaciones. Ahora pasamos a el segundo paso, que es la elaboración de conclusiones. Acá, estas conclusiones se plantean sobre 3 aspectos: sobre las condiciones de aprendizaje, sobre el nivel de desarrollo de la competencia en el área de matemática y sobre el desarrollo personal y la actitud de los estudiantes frente al área. Y entonces, bueno, así como nosotros hemos trabajado aquí, solamente hemos trabajado con los problemas de cantidad, ustedes tienen que detallarlo. Como están trabajando 2 competencias, también tendrían que hacer esta construcción para lo que es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Aquí viene lo que ya vendría a ser la toma de decisiones, ¿no? Y eso se va a ver justamente en la planificación. Entonces, aquí se plantean estos 4 pasos. En primer lugar, determinar el propósito del aprendizaje sobre las bases de las necesidades del aprendizaje que ya se identificaron. Y entonces acá tenemos a los estudiantes que están en estos 3 diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los que están en inicio, se les va a pedir que planteen afirmaciones sobre las propiedades de los números racionales. En este caso, decimales y fracciones. En cambio, en lo que es a los estudiantes que están en proceso, se les va a pedir que justifiquen y validen conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis respaldados en ejemplos y propiedades de los números de operaciones. Para el nivel logrado, se les va a pedir que lleven a cabo inferencias sobre las relaciones entre las operaciones. También que estén en condiciones de reconocer errores o vacíos en sus justificaciones y en las de otros, y estar en esa posibilidad de corregirlas, ¿no? Y así tenemos el siguiente paso, ¿no? Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Y también lo tenemos por cada uno de los niveles que hemos detectado que se encuentran nuestros estudiantes. Ven que se les va a pedir de acuerdo al nivel que están, ¿no? Más simple para los que están en inicio, y prácticamente ya el estándar se va a pedir en el nivel para los que están en el nivel logrado. Luego tenemos determinar la evidencia, que en este caso es un cartel con número mayor y número menor posibles,
los pasos que se siguió indicando que observó sobre las operaciones a medida que la realizaba. En todos los casos es un cartel, ¿no? Pero luego se va a ver qué desempeños han utilizado, han llevado a cabo para que puedan llegar a la elaboración de este producto. Por ejemplo, en el caso logrado, se les pide una explicación en un video sobre el análisis de la ruta seguida por un jugador. Bueno, este es un planteamiento que nos ha hecho el ministerio, ¿no? Luego, después de determinar la evidencia, vamos al paso de diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito del aprendizaje. En este caso es para todos, ¿no? Es el laberinto decimal, el juego de las rutas, objetivo del juego, alcanzar el número mayor y el número menor. En la descripción, los estudiantes van a recibir una ficha con las indicaciones del juego personal y proceden a realizarlo. Luego se les plantea pautas para orientar la elaboración de su cartel según los logros previstos. Y ustedes han visto ya cómo se plantea el cartel en lo que es determinar la evidencia por cada grupo en el que están los estudiantes, ¿no? Si están en inicio, en proceso o también en el nivel logrado.